Gloria a Dios. Gloria al Señor. Denle una ofrenda de aplauso a aquel Rey de Reyes y Señor de Señores. Es doble bendición ahora. Sí. Son 20, 40, 60, 61, 62, 63. Gloria a Dios. Feliz cumpleaños, hermanos. Que el Señor le dé más años de vida. Amén. Gloria al Señor. Es un gran privilegio el de esta noche. Primeramente quiero pedirle perdón a Dios. Después le quiero pedir perdón a mis pastores y un perdón a mi pueblo, a mi familia, como siempre le he dicho. Son parte de mi familia espiritual. Hemos nacido de nuevo a través de Jesucristo. Los tenemos que amar unos con los otros, aunque siempre hay malos entendidos entre los hermanos, entre las mismas familias también. Bueno, hoy este día Dios ha estado hablando a través de mis pastores. Es un día especial, un día que nosotros tenemos que pararlos y alabar a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, a ese Dios que los tiene aquí en este lugar, un Dios que buscó nuestras almas, no le importó a quién iba a dar para poderlos rescatar. Dios sacrificó a su Hijo y por eso tenemos que estar contentos nosotros, porque a través de Jesucristo nosotros alcanzamos la salvación. Hoy en esta noche vamos a estar meditando en la palabra en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, cuando lo tengan, digan un amén, y referente a la palabra, se ponen de pie. Vamos a orarle al Padre. Padre que estás en gloria, Dios mío, gracias, Padre, por este privilegio que me has dado, Señor. Yo me cubro ante la cruz, Señor, para que seas tú, Padre, hablándole a tu pueblo, Señor, administrando a cada corazón en esta noche, Padre. Que tu poder y tu gracia, Padre, de entre tu misericordia, Padre, tenga el amor, Padre, para poderlos administrar esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Se pueden sentar ya. Nosotros en el mundo no éramos nada. Pero ni aún así Dios llegó a las consecuencias de meterme al ejército para madurarme, para hacerme fuerte de carácter, para llevarme a un nivel que Él tenía preparado para mi vida, el cual era predicarle su palabra. No le tengo miedo a nadie, ni al mismo diablo. Vengo del ejército también, de ver la muerte, de sentir la muerte a la par, pero
nunca he tenido un temor. He aprendido a amar las almas. He aprendido a buscarlas, no necesitando de nadie. He ido a las calles, a las cárceles, a los parques, a los mercados a predicarles la palabra. Porque la enmienda de nuestro Señor es ir y predicar el evangelio, no para estar sentado. El cristiano, el varón que ama las almas, no le importa lo que va a arriesgar. Cuando levantamos un grupo la vez pasada y lo fuimos a parquear a Las Pulgas, lo robaron los radios esa vez, pero el grupo luego se disolvió, se fueron. No son agradecidos. El agradecimiento a Dios es servirle, es buscar las almas, es irlas a buscar a donde están sufriendo, a donde están con el dolor, a donde están con la enfermedad, a donde están con el vicio, a donde están allí doliéndose. Allí tiene que estar el hermano dándole una palabra de aliento a aquella persona, levantándola en el nombre de Jesús. Pero no los sentimos tranquilos porque todavía no hemos conocido a Cristo. El conocer al Señor tiene sus facetas. El conocer al Señor tiene su dedicación. El conocer al Señor, tenés que tener amor, tenés que tener la paciencia, tenés que tener aquello que Dios te pone en tu corazón, de irle a hablar a aquel que anda perdido. Dice la Biblia que el mismo Señor, dice, dará esa señal, que una virgen, dice, parirá y dará a luz a un niño, a un hijo. ¿Cuánto se estuvo esa promesa de Dios a través del profeta Isaías, que la tiró 800 años antes que nuestro Señor Jesucristo naciera? ¿Cuánto este pueblo se cuidó para poder recibir esa promesa de Dios? 800 años. 800 años que aquellas mujeres se vestían y andaban ordenadamente vestidas para esperar aquella promesa de aquel Dios todopoderoso, aquel Dios que no miente, aquel Dios que todo lo que dice se tiene que cumplir. Esa es la palabra del Señor. Esa es la palabra que se va a cumplir, la palabra que está escrita en la Biblia. No podemos pararlos a hablar vanidad de hombre, sino que hablar la palabra que está en la Biblia. Porque esa es la palabra que hizo el universo, esa es la palabra que lo formó a nosotros, esa es la palabra que hizo la tierra, que hizo los cielos, y que hoy la tenemos que predicar. Levántate, le dijo a Pablo el Señor, y ponte en tus pies, porque para eso me he parecido a ti, para darte un ministerio. Tenemos que buscarlo, tenemos que ir tras las almas. Dios es un Dios de amor. No sé cuánto le ha costado a Él, cuánto le costó a Él buscar la solución para poder rescatar al hombre de donde andaba perdido. Dice la Biblia que buscó adoradores en aquel tiempo y no encontró a ni uno. No encontró a nadie que diera a su hijo por aquel borracho, por aquella prostituta, por aquel homosexual, por aquel que anda perdido en cualquiera de los deleites de la carne. No encontró. Dios planificó y reveló su palabra al principio de Génesis. Un predicador que pasó por aquí tocó ese versículo, el cual dice en el libro de Génesis capítulo 3, dice que se haga la luz.
Dios ya andaba aquí en la tierra, ya había luz con el resplandor de Él, pero esa luz significaba que era para poder rescatar toda la creación que Dios manifestó en el universo. Los incluimos nosotros. La luz es Jesucristo desde el principio de la Biblia. Desde el principio de la generación andaba Jesús. Dice la Biblia que andaban y dijo estas palabras ahí en el libro de Génesis 1:26. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y lo dijo en plural. O sea, no andaba él solo. No andaba él solo, lo dijo en plural. O sea, andaban varios. Y varios quiere decir el Espíritu Santo, Jesús y Jehová Dios. Dice la Biblia: sé santo porque yo soy santo, porque yo soy santo, porque yo soy santo. ¿Qué significa eso? El hombre tiene tres elementos que son alma, cuerpo y espíritu. Los tres tienen que estar santificados. Para poder recibir tu bendición tenés que estar con los tres al mismo nivel, la misma santificación. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios te guiará a toda verdad. Déselo y lo van a dar al Señor. Déselo. Mas ¿para dónde te va a guiar el Espíritu Santo? A que vengas al encuentro a Jesús. Jesús es el rayo X. Jesús es el que te va a detectar toda dolencia, toda enfermedad, todo vicio, y Él te va a sanar, dice la Biblia. Por sus heridas fuimos sanos. Ahí en el libro de Isaías 53 dice que Él llevó nuestros dolores y nuestras dolencias a la cruz y los hizo sanos. Él santificó no solo nuestro cuerpo, sino que también nuestras bendiciones. ¿Cuáles bendiciones busca? Dios, desde que tú vienes, desde que te dan un tratado y te hablan del Señor, ya Dios está preparando tu bendición. Esa es una de bendición grande, la que te ha llegado a tu mano. Pero comprobarla y hacerla efectiva está en el hombre, está en la mujer, está en agarrar aquel concepto que tiene aquel tratado o aquella palabra que te dijo el evangelista. Esa palabra es de creerla. Esa palabra es de decir: esa es para mí, esa yo la voy a aceptar, esa me va a quitar todas las necesidades que yo pueda tener en mi vida. Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir, dice la Biblia. Él tiene que cumplir la palabra. Él tiene que decir todo lo que nosotros podemos imaginarlos. Él es el Dios de lo imposible. Para nosotros es imposible agarrar un carro, agarrar una casa, el cual Dios solo dice: dénsela a mi siervo. Bendiciones de Dios. La bendición de Dios no es aquella que vamos a buscarla. La bendición de Dios te va a llegar a ti. La bendición de Dios va a llegar por medio de Dios, a través de cualquier persona, cualquier compañía que pueda tocar al Señor, y te va a bendecir y va a llegar a tu casa y te va a decir: a mí me dijo el Señor que viniera y te entregara esta llave. Pero Dios buscó, porque dice la Biblia que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos que Dios quería que nosotros camináramos.
Pero Dios buscó por todos los medios para poder rescatar al hombre. Metió su mano, dice, en el lodo cenagoso y de allí sacó a Miguelito. Venite, borrachito, para arriba. Te voy a parar y te voy a llenar de mi palabra y te voy a llevar a lugares donde predican. Así lo hizo con todos nosotros. Solo tenemos que reconocer que Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Y Él prepara la salvación de toda la generación que existe hoy en día. ¿Qué es la salvación? ¿Qué significa la palabra salvación? Muchos podemos decir venir a Cristo, venir al Señor, pero tiene tres conceptos esa palabra. Una es separar al hombre o grupo o familia del mal o de la muerte. Dos, alimenta el espíritu del hombre. Tres, rehacer la vida normal ante Dios. Esa es salvación. Hacer la voluntad de Dios a la manera que Dios quiere. Dios, después de saber que el hombre se perdió, al saber que su obra perfecta que había hecho en el hombre, porque somos una maquinaria, somos una máquina perfecta, no puede haber otra igual. Nosotros somos de la nada y crecimos y somos hombres, somos mujeres, somos prosperados, somos los podemos reproducir y no éramos nada. Pero Dios en esa nada hizo lo que iba a hacer con nosotros. Y por eso estamos aquí con vida, porque Dios es un Dios poderoso, es el Dios grande, el Dios que hizo el universo. Dios planifica la salvación de toda la generación. San Juan 3:16 dice la Biblia: de tal manera Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Déselo si se lo van a dar a Él. Pero si se lo vamos a dar, se lo vamos a dar con ganas, porque ese es dinero para Dios. Dios da a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario representa quebrar el muro que dividía al pueblo de Israel con los gentiles. Dios, a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, unificó las dos razas. Las unificó en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros llegamos a obtener la salvación a través de Cristo y unirlos al pueblo de Israel, en el mismo pensar, en el mismo sentir, sabiendo que hay un Cristo poderoso, un Cristo que sana, un Cristo que liberta, un Cristo que tiene el camino a la vida eterna. Dios planificó todo eso para poderlo rescatar de nuestros caminos. Un camino de vicio, un camino de destruirlos nosotros mismos, un camino a donde íbamos derechito a la muerte, a donde no hay una salvación, a donde la salvación está en Cristo Jesús, a donde Dios se manifiesta con poder cuando uno reconoce que nuestro Señor Jesucristo es el dueño de toda nuestra vida. Él es el que los trajo a este lugar. Este lugar es bendecido.
Este lugar aquí habla Dios. Este lugar, yo lo digo, es un ministerio, no es una casa de oración, es un ministerio a donde todos nosotros tenemos un ministerio que ejercer para el engrandecimiento del reino de Dios. Todos nosotros tenemos que salir a predicar esa palabra que bajo la unción de Dios lleva el poder de poder rescatar, de poder restaurar al hombre, a la mujer que anda allá perdida. Me recuerdo yo al hermano Gloria, me veía predicando en la pulga y decía: ese loco no tiene iglesia. Pero hoy yo me gozo cuando lo miro allí a la par mía como loco, pero en el Señor, un loco de poder, un loco lleno de misericordia. Esa es la palabra. Uno es un sembrador, uno tira la palabra al aire, el aire lleva su destino. Allá encontró un corazón que está contristado allá en aquel rincón, pero aquella palabra adentra, aquella palabra hace su efecto, aquella palabra hace que aquel corazón se humille. Por eso es que la palabra tiene poder, más poder que el hombre. Me gozo. En los apartamentos se me acercó un varón y me dice: ¿no te acuerdas de mí? Mira, es residente. Hace 2 años él vivió allí y hoy volvió a llegar y me dijo: hace 2 años me hablaste del Señor y hoy me estoy congregando a su nombre. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Es el único que cambia, es el único que transforma, es el único que puede hacer que el hombre cambie su camino. Gloria al Señor, denle una ofrenda de aplauso. Dice la Biblia ahí en el libro de Mateos del capítulo 1, versículo del 18 al 23. Dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Este versículo está bueno para evangelizar a un católico. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo salía con sus discípulos, dice la Biblia que habían 7,000 a 8,000 almas, personas alrededor de él. Era multitudes las que lo seguían, porque el poder de Dios andaba en él, porque no se le podía poner ningún demonio, ninguna enfermedad enfrente, porque la sanaba, porque la derrotaba. Ese diablo estaba derrotado. Jesús, administrando su poder en la tierra,
Jesús buscando aquellos hombres valientes, aquellos discípulos que Él pudo dejar para que administraran después de su partida. Dios todavía los amó tanto que cuando nuestro Señor Jesucristo fue capturado y llevado al concilio y fue condenado a muerte en la cruz, Dios, allí fue donde Dios los amó a nosotros como gentiles. Allí fue donde Dios desprendió la vista de Jesús y volvió a ver a todos aquellos que lo habían condenado, porque Él bien hubiera tenido la capacidad como para mandar ángeles, querubines, a bajar a aquel Cristo glorioso, aquel Cristo poderoso que iba a ofrecer su vida, a ofrecer ese sacrificio en la cruz para poderlos rescatar o salvar a nosotros. Dios quitó la vista de Jesús. ¿Cuál de aquel padre va a ser aquel que no va a ir sobre su hijo cuando lo están golpeando? Sin embargo, ahora solo medio se lo tocaba a un padre y ya, ¿qué pasó? Se van encima de uno. No le puede corregir uno los hijos a los demás porque se van encima de uno. Pero Dios quitó la mirada del sacrificio que estaba haciendo Jesús y lo volteó a ver a nosotros como gentiles que no teníamos parte ni arte en la salvación del Señor. Allí es donde Dios confirma el amor que los tuvo a nosotros. Allí es donde Dios dice: yo los amé primero. Allí es donde Dios dice: ¿por qué no me alaban? ¿Por qué no me danzan? ¿Por qué no gritan un gloria a Dios, un aleluya? ¿Por qué no me predican la palabra? Si no hay escasez cuando estamos en Dios. Yo he aprendido en todos estos años que tengo en el Evangelio de no preocuparme por nada. Yo sé que tarde o temprano va a llegar la bendición. Puedo pasar luchas, pruebas terribles, pero al llegar voy a tener la bendición. Porque el atleta no se prepara para perder. El atleta se prepara para ser el primero, para ir adelante, para ir a levantar el trofeo. Entonces, cuando yo jugaba el fútbol, a mí me gustaba que al final del torneo decían: el goleador de este torneo es fulano de tal. Entonces, yo me gustaba salir allí. Entonces tenía que prepararme. Tenía que correr los días que no jugábamos para estar en forma, para estar ahí detrás de aquello que no servía. Pero Dios quiere que nosotros los preparemos para ir a evangelizar, para ir a dar el tratado, para ir, no importa lo que nosotros gastemos en el Señor, tenemos una bendición más grande adelante. Si nosotros somos bendecidos, yo comparo un vaso lleno de agua, que si ese vaso está lleno ya no le podemos echar más agua. ¿Estamos? La bendición está hasta arriba. Pero si el vaso está vacío, Dios va a querer echar más bendición sobre ese vaso. Y nosotros tenemos que dar más bendición a todos, porque ese es como trabaja el Señor. Denle una ofrenda de aplauso. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 10, 8, 10. Libro de Romanos, capítulo 8 y 10, 9 y 10. Capítulo 10, versículo 8, 9 y 10. Y dice: más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos,
que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios sabe nuestros problemas. Él sabe de qué padecemos. Él sabe nuestros dolores. Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Él sabe qué nos va a pasar el siguiente día. Pero quiere oírlo de nuestra boca. Quiere que le digamos: Padre, ya no puedo, dame fuerzas, ya esta enfermedad me agobia, manda un siervo que ore por mí, para que ore por mí. Y Dios, como está escrito en la Biblia, vuelvo a repetir, no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Es la palabra la que se tiene que cumplir. No importa cuál enfermedad tenga, no importa qué dolor tenga, pero aquel Dios ha prometido que vas a ser sano en el nombre de Jesús. Es el único que sana, es el único que liberta, es el único que tiene el camino a la vida eterna. Solo nuestro Señor Jesucristo, solo Él puede hacer tantas obras en nuestras vidas. Denle una ofrenda de aplauso al Señor. Dios, cuando el rico muere y muere Lázaro, dice la Biblia que le dice el rico: manda a Lázaro que se enjague el dedo y que me lo pase en los labios. Pero Abraham le dice que hay un gran abismo entre ellos y es imposible que Lázaro pase allá si los dos tuvieron oportunidades. Así como hoy en día todos tenemos oportunidades de ser salvos, de ir en el camino del Señor, de ir buscando la necesidad del vecino, del amigo, irle a predicar esa palabra, irle a solucionar ese problema que tiene sentimental, espiritual en su vida. Hombres que dicen: a mí no se me habla del evangelio porque ahí miro pasar los hermanos y no me hablan. Ahí miro que pasan con su Biblia pero ni me voltean a ver. Y con una gran necesidad que está aquel varón o aquella mujer esperando quien le dé una palabra. Pero los que tenemos la salvación la agarramos solo para nosotros. Y dice la Biblia que el rico le dijo: manda a la casa de mi padre a que les hablen y que no vengan a este lugar de tormento. Que no vengan a este lugar de tormento. El rico. Y le dijo: levanta de los muertos uno para que les vaya a hablar. Mire qué tremendo. En el infierno se hizo predicadores de varón. Allá en el infierno, a donde dolía, a donde dice la Biblia que el gusano no muere, allí es donde comienzan a sentir la necesidad que pudieron tener en mano la salvación ellos, pero no le dieron cabida en su corazón y la abandonaron, la despreciaron y se fueron yendo, asolapados, viniendo y llenándose, pero desvaciándose allá afuera. Entonces, cuando llega el momento de la muerte, van al infierno, porque dice la Biblia: todo aquel que no tenga a Cristo en su vida será lanzado, dice la palabra, al lago de fuego. Apocalipsis 20:15 dice la palabra: todo aquel que no esté escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Esto es serio, hermanos. Esto no es para andar jugando. La palabra de Dios es seria. La palabra de Dios no es para jugar. No es para venir a hablar malas palabras. No es para venir a hablar un palabrerío que tiene el mundo. No. Es de venir a hablar lo que está escrito en la Biblia. Es de venir a sentir que el Espíritu venga al Señor.
Que el Espíritu tenga esa compasión de estar cerca de aquel padre que lo ha criado. Dios, en su manifestación de amor, no quiere que nadie se pierda de esta generación, que todos lleguemos a la salvación. Dice la Biblia en el libro de Pedro 2:24, en primera de Pedro 2:24. Dice la palabra del Señor, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Dios, un Dios de palabra, un Dios que no va a mentir jamás. Nosotros podemos ser mentirosos, nosotros podemos dejar al Señor por cosas insignificantes, porque ya no los vieron mal, porque ya estamos aburridos, porque ya no queremos ir a ese lugar. Pero Dios, en su misericordia, jamás te va a abandonar. Te pueden abandonar tus hijos, te pueden abandonar tus padres, tus amigos, tu familia, pero Él nunca te va a abandonar. Él siempre va a estar pendiente de tu alma. Mientras vivas, mientras estés con vida, siempre va a tener la misericordia de mandarte a alguien que te aliente. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no estás allá? Porque Dios es amor, Dios es omnipotente, omnisciente. A donde tú menos esperas, ahí está Dios hablándote a la palabra. Ahí está Dios levantando un siervo para poderte hablar. Pero nosotros los descuidamos. Nosotros buscamos no estar atentos a la palabra del Señor. Nosotros buscamos hacerlo los sordos. Nosotros buscamos estar en desobediencia con el Señor. Pero Dios todavía sigue con su plan de salvar la humanidad. Aunque el diablo se va a levantar, aunque el diablo está furioso, aunque el diablo venga y diga: no, ya no te quieren allí. No, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el dador de la vida, dice la Biblia. Por eso dice la Biblia en el libro de Efesios: cuando nosotros somos agradados al Señor y venimos a reconocerlo como nuestro Salvador, después de que el Espíritu Santo hace su obra, después que Jesús te hace el escaneo de que estás íntegro, estás limpio, entonces viene Jesús y dice la Biblia ahí en el libro de Efesios, dice que Él los entregó, dice, en el amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Dios, después de que el ser humano pasa los filtros del Espíritu Santo, de Jesús lo entrega como hijo adoptivo limpio, sin enfermedad, sin vicio, sin ninguna arruga que le estorbe, porque dice la Biblia: porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces el hombre y la mujer, cuando viene y acepta al Señor, está limpio, porque Jesús lo limpia. Jesús le quita toda enfermedad. Por eso hay testimonios: a mí me sanó el Señor de cáncer, a mí me aumentó el pie, a mí me quitó el vicio, a mí me quitó ese deseo en la carne de prostituirme, a mí me quitó el vicio de la cocaína, de la marihuana, del puro, de todo. Es Jesús quien lo escanea aquí y lo entrega como hijo adoptivo. Entonces
Entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo autoriza a uno a llamarse hijo de Dios. La religión te enseña, somos hijos de Dios todos. Perdón. No hay un versículo que diga en la Biblia que somos hijos de Dios todos. Somos creación de Dios. Somos la creación imaginable. Aquella que tenemos un aparato de reproducción de todas nuestras células, de todos nuestros órganos, y invisiblemente Dios es el creador de nosotros. Por eso es que Él los conoce. Por eso es que Él conoce cuántas canas tenemos. Él conoce hasta dónde podemos llegar de alto. Él conoce nuestra longitud. Él conoce nuestra anchura. Él conoce nuestra grandeza. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestro deseo. Él conoce nuestro amor. Él desea que todos fuéramos iguales. Amar las almas como Él los amó a nosotros. Porque Él es el camino hacia aquella vida eterna. Esa vida que los ofrece el Señor es una realidad. Muchos que se estuvieron congregando, que venían, que no faltaban, pero al final dejaron de venir, y ese día fue el rapto. Ese día se quedaron. El ser cristiano es como una carrera universitaria. Yo me recuerdo, yo tuve la oportunidad de ir 2 semestres a la universidad y los escribimos 75. Pero en la universidad no es como aquí, que se para el pastor, se para el predicador a darte ciertas reseñanzas de la educación. No, allá llega con su taché, lo pone, te escribe en la pizarra y ahí lo vemos. Si no estuviste atento, si sos como los cristianos de hoy en día, que estás pensando más en el Facebook y en todas las cosas sociales que hay, no aprendes. Ellos solo ponen los temas y se van. Ahí uno te dice por teléfono, si sos algo abusado y le has pedido el teléfono a él y decís, ¿dónde puedo conseguir este libro? Andate para tal librería. El cristiano así es. Tiene que estar atento a la palabra del Señor. Tiene que tener la visión con el Señor. Tiene que tener el corazón dispuesto para el Señor. Tiene que tener la mente llena, dispuesta para el Señor. Tiene que tener su cuerpo dispuesto para irle a servir al Señor. Tiene que tener todo su ser íntegro para el Señor. Tengo un dicho yo desde pequeño: primero yo, segundo yo, tercero yo. Ese es el Señor también. Primero el Señor, segundo el Señor y tercero el Señor. Y vámonos, porque Él es todo. Él sabe tus necesidades. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe de qué padeces. Solo quiere que tú abras la boca. Solo quiere que tú digas, pues yo le voy a pedir al Señor la sanidad. Y tú puedes venir aquí a donde Dios sana, porque la iglesia tiene 3 del atrio, donde tú estás oyendo la palabra, del altar, y está el púlpito, de donde sale la palabra del Señor. Aquí es como que estés allá afuera, pero si tú vienes aquí ya estás recibiendo, ya estás de ganancia, porque cualquiera de mis hermanos te pueden dar palabra, y es palabra de Dios. Dios va a hacer algo en tu vida cuando tú estás dispuesto, cuando tú le ofreces tu corazón al Señor. Le decía a Emi aquí, Samuel le gritó varias veces a Elí. Le decía a Emi aquí, yo no te he hablado. Al rato le volví a decir, Emi aquí, Señor, no te he hablado.
Si te vuelve a hablar, decirle al Señor, heme aquí, Señor. Y desde allí fue lleno Samuel como el profeta del pueblo de Israel en esos tiempos. Dios espera que nosotros sigamos en el camino del Señor. Dios quiere bendecirlos, pero tenemos que dejarlos. Tenemos que ser dóciles para ir, porque Dios quiere bendecirte cuando tú bendices a otra persona o le das la palabra del Señor. Es una bendición para la persona, pero si no hablamos, si tenemos miedo de hablar, si tenemos esa incomodidad en nuestro cuerpo de no poderle hablar a nadie, entonces Dios va a parar tus bendiciones. Dios las va a parar, esas bendiciones que tiene para ti. Tenés que ser aguerrido, tenés que ser guerrero en la palabra del Señor, no importando lo que digan, lo que hablen, lo que te puedan decir, pero Dios va a estar respaldando esa palabra para que aquella palabra entre a hacer lo que Dios le ha mandado. Yo quiero que el pueblo se ponga de pie. Dice la Biblia que un día Jesús le lavaba los pies a sus discípulos, pero Pedro le dijo: a mí no me las vas a lavar. Pero le dijo él: si yo no te las lavo, no tendrás parte conmigo. Pero Pedro le vuelve a decir: pues lávame la cabeza, las manos y los pies. A su nombre. Y le dijo al Señor, pero eso lo hacía el Señor porque ahí estaba Judas a la par de Pedro. No sé quién es Judas. Y le dijo que el que estaba limpio no necesitaba lavarse, mas el que estaba sucio que pasara a lavarse. Dios, desde este lugar, todo el predicador que viene los habla palabra de Dios. Estamos bendecidos, estamos en esa bendición bajo el poder de Dios, del Espíritu Santo, a donde Dios desde aquí hace un llamado a aquel que no tiene a Cristo, aquel que sienta la necesidad de aceptar al Señor por primera vez, que pase al frente para orar por él. Gloria al Señor, gloria a Dios. Alguien que quiera oración, que puede pasar al frente para que Dios lo administre. No el hombre, sino Dios, a través de ese Espíritu Santo. Sabe tu necesidad, sabe tu dolor, sabe cómo anduviste, sabe cómo estás ahorita. Dios quiere restablecer tu vida, Dios quiere darte fuerza, Dios quiere darte esa fortaleza que solo a través de su Espíritu Santo la puede obtener. En este momento voy a entregar mi... Pueden pasar, hermano. Pueden pasar, hermano, a que lo administren. De ti, mi Dios, mi Rey, es mucho lo Dios puede darte la bendición hoy. tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo aquí. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Gloria al Señor, gloria a Dios. Nuestro